Bueno, además de los precandidatos para cargos nacionales que ustedes saben se presentan dentro del Frente para la Victoria y dentro del Frente Amplio Formoseño, también se presentan otros precandidatos, en este caso el Partido Obrero. Me parece que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad darles un espacio dentro de las posibilidades que tenemos, digo, porque tenemos un programa una vez por semana y el tiempo a veces es reducido, a otros precandidatos que se presentan también en la consideración del ciudadano formoseño, como es el caso de Fabián Servín, que es precandidato a diputado nacional del Partido Obrero, que también se presenta. Fabián, buenas noches por venir. Buenas noches, Hugo, y gracias por la invitación. Bueno, gustoso de estar acá y bueno, tener la posibilidad de llegar a los trabajadores a través de este medio, ¿no? Gracias por venir, Fabián. Bueno, básicamente, ¿por qué se presenta el Partido Obrero? ¿Cuál es la propuesta que plantea, digamos, a la ciudadanía formoseña? Bueno, a nosotros nos parece como punto de partida que después de 30 años de gobierno del Partido Justicialista y en función a, en detrimento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, nos parece necesaria una oposición real, concreta, que levante las banderas en mejora de nuestra condición de vida, que tiene que ver con el salario, con la vivienda, con la educación, la salud, bueno, todas aquellas cuestiones que nos parece a nosotros que no son atendidas debidamente por este gobierno y lo que vemos como oposición tampoco es una oposición real, concreta, necesaria para la clase trabajadora en la provincia. En función de esto es que el Partido Obrero de hace unos años que nos venimos organizando entre la provincia, bueno, planteando estas cuestiones y tratando de llegar al conjunto de los trabajadores con nuestra propuesta. ¿Usted cree que el radicalismo, que digamos es el principal partido de oposición, desde el punto de vista de ustedes no cumple ese rol de oposición que ustedes desearían? No, para nada, esto queda claro, digamos, después de 30 años de gobierno del Partido Justicialista, o sea, lo que se presenta como oposición del radicalismo, en principio que no satisface ni una aspiración de la clase trabajadora, sino tiene que ver más bien con la concentración de la riqueza, tiene que ver con seguir un proceso, digamos, de precarización laboral sobre los trabajadores. Bueno, y de alguna forma eso explica, digamos, cuál es el funcionamiento del radicalismo de la provincia. Frente a esta situación, ¿no?, de salarios que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, frente a esta situación de falta de trabajo genuino que obliga a miles de jóvenes a tener que irse de la provincia, frente a la situación de la necesidad de vivienda, la oposición no presenta ninguna salida, ni una alternativa, ni una respuesta concreta a los trabajadores. Por eso nosotros vemos la necesidad y la importancia, digamos, en defensa de los intereses propios, genuinos de los trabajadores, en construir nuestra alternativa. Es por eso que también nosotros no formamos nunca parte de estos frentes que se arman, digamos, en función a la defensa íntegra y a través de mostrar una coherencia de lo que nosotros presentamos como programa y que hacemos llegar a los trabajadores, ¿no? Pues bien, teniendo en cuenta que esta es una elección de renovación legislativa y eventualmente ustedes se proponen para ir al Congreso de la Nación, ¿qué ideas tienen en caso de llegar al Congreso de la Nación, digamos, para avanzar en estas propuestas que ustedes hacen? Bien, perfecto. Mira, en principio lo que vemos es todas estas necesidades que sufre la clase trabajadora por falta de trabajo, por salarios insuficientes. Vemos que es necesario destinar los ahorros de los ingresos nacionales a la construcción de trabajo genuino. Como te decía hoy, vemos que miles de jóvenes, si tomamos un poco la última década, más de 100.000 jóvenes se han ido de la provincia en búsqueda de otra alternativa, en búsqueda de un trabajo. Es necesario desarrollar un plan de obra, de vivienda, de infraestructura, con trabajo genuino, con salario igual a la canasta familiar, para terminar con esta fuga, con este éxodo de la juventud. Otro de los puntos necesarios es que hay que nacionalizar los recursos naturales, el petróleo, el gas. Hoy vemos cómo el gobierno nacional ha lanzado, digamos, una nueva reprivatización de YPF en manos de la Chevron. ¿El gobierno no recuperó YPF? No, lo recuperó para reprivatizarlo. Nosotros en su momento lo habíamos denunciado. Lo que preparaba el gobierno es una reprivatización, es un viraje. ¿Usted dice que el acuerdo con Chevron es una reprivatización? Por supuesto, totalmente. Con el 20% que reprivatiza, abre la puerta a una nueva, digamos, a un nuevo esquilamiento por parte de nuestros recursos por parte de las
de los pulpos, en este caso como el pulpo minero que es Chevron, digamos, un pulpo petrolero. Pero Chevron puede obtener el 20% de lo que produce después de 5 años de explotación de los recursos naturales en vaca muerta. No importa el tiempo, digamos, lo importante es lo que se abre nuevo, digamos. Pero solamente para un yacimiento. Sí, por ahora. En Argentina hay muchos yacimientos. Claro, por ahora. Ajá. Lo que nosotros planteamos es que todos los recursos naturales, todos estén bajo el control del Estado y bajo el control de los trabajadores, como medida. Y frenar esta sangría. Los recursos naturales fueron transferidos a las provincias. Sí, pero para un proceso de privatización, que es lo que pasa en la provincia de Santa Cruz, lo que pasa en Neuquén, lo que pasa en estas provincias, digamos, ¿no? Habilita a las provincias, ¿no? Le da autonomía a la provincia para que lo puedan realizar. O sea, el punto es que... La provincia de Formosa, por ejemplo, que licitó las últimas 2 áreas, sí, con otras condiciones diferentes a las que privatizaba el Estado Nacional, claro, cuando no transfirió los recursos a la provincia. El problema no es las condiciones, porque uno puede una coma más o una coma menos. El problema es el carácter social que uno le da a los recursos naturales y bajo qué control va a estar, digamos, si en control en manos privadas o bajo el control de los trabajadores puesto al servicio del desarrollo productivo del país. Porque lo que nosotros vemos que se está haciendo con el YPF es una vuelta al menemismo. Siendo una concesión, siempre está en manos del Estado. Pero ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lleva, digamos, las regalías? ¿Quién se lleva los beneficios mayormente? Son las empresas privadas. Lo que es que como regalía al Estado es mínimo. Y en este caso... Acá en Chevron va a ser una inversión de 1.240 millones de dólares. Y fíjate cómo llegamos a ese punto. A que el país tenga que acudir a un pulpo como Chevron para invertir solamente 1.200 millones de dólares. Solamente no es una cifra exorbitante. Mira, lo que el país destinó, lo que pagó, no como interés a los bonos atados al crecimiento del PBI, ya ha superado ampliamente en los últimos 5 años el valor de los 1.200 millones de dólares. En los últimos 5 años se ha pagado más de 5.000 millones de dólares como en concepto de interés atado a este bono que está en manos de los fondos buitres. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que sigue sucediendo es que los fondos buitres, los pulpos mineros, todos estos grandes capitales monopólicos siguen llevándose la riqueza del país. Y por otro lado tenemos... A los fondos buitres no se le pagó un peso en todos estos años desde la renegociación de la deuda, ¿eh? Sí, se sigue pagando. Sigue pagando. Lo que se paga es la renegociación de la deuda, pero no a los fondos buitres. Bueno, pero a ver, operan de la misma manera a nivel mundial, digamos. Acá el problema es que se sigue pagando una deuda externa que es fraudulenta y que es usurera. Usted propone que no se pague nada. Nosotros no estamos de acuerdo con el pago de la deuda bajo ningún tipo, digamos, para nada, porque entendemos que esos recursos tienen que ser destinados a lo que te decía hoy, al desarrollo de la producción dentro del país. Y no solamente, digamos, que se paga la deuda, sino se está pagando la deuda externa con los fondos del ANSES, con los fondos de las jubilaciones, se está pagando la deuda externa con la reserva del banco. Con la reserva del Banco Central, que no son los fondos del ANSES, son dos cosas diferentes. Por eso, para nada, son dos cosas diferentes, pero vemos cómo el gobierno está metiendo mano en distintos lugares para cumplir con el pago de la deuda externa, en lugar de destinar esos recursos a la creación de trabajo genuino. Lo que se pagó, algunos tramos de la deuda es con reserva del banco, no con fondos del ANSES, que no son fondos del ANSES, sino fondos de la garantía de sustentabilidad recíproca. Sí, ambas cosas. A ver, el problema es el carácter que tiene el gobierno. Si es un gobierno que va a priorizar el pago de las deudas, distintos tipos de deudas, metiendo manos en distintos lugares del Estado, a costa de la falta de trabajo de los trabajadores dentro del país, a costa de la falta de vivienda de las familias de la provincia. Porque el gobierno ha pagado deuda al mismo tiempo, ha generado 5 millones de puestos de trabajo. ¿No parecen contraponer? El gobierno ha logrado las dos cosas. Lo que nosotros tenemos en el país es cerca del 40% de trabajadores negros, que son bajo condiciones. 38%, en el 2002 era del 55%. Y 38% es elevadísimo, o no, para un país en un contexto de una década donde se plantea como una década ganada. Comparada con el 55% hace 10 años. En una década ganada, pero en una década donde el país creció a tasa china, como nunca creció anteriormente. En esa década ganada, el país tiene
38% de trabajadores pero tenía 55% bajo situación hace 10 precaria. años. ¿Y no es mucho 38%? ¿Y no es más el 55%? Pero por supuesto, ahora, en el contexto de una década donde se creció al 9%, pero usted pareciera ser que lo que hizo el país... ¿Y por qué cree que la Argentina creció? Creció porque hay una tendencia en su momento mundial en base al producto de los commodities, que son la soja, básicamente, crecieron varios países y características de vía de desarrollo como Argentina. El problema es que se hace... El gobierno no tuvo ninguna virtud en este crecimiento de los 10 años. El problema, Hugo, es qué se hace con lo que ingresa. Este Pero, gobierno se se gasta que el 80.000 millones de crecimiento no tuvo nada que ver el gobierno. El problema es que el gobierno tuvo mucho que ver con tener a más del 30% de trabajadores en negro, tiene mucho que ver con tener una inflación del 30%, tiene mucho que ver con tener salarios que no cubren la canasta familiar, y tiene mucho que ver con jubilaciones que no llegan al 82%. ¿Y no tiene nada que ver con el crecimiento de estos 10 años? Tiene que ver con, a ver, lo que tiene que ver el gobierno es qué hizo con lo que ingresó. Con la generación de 5 millones de puestos de trabajo, con 3.600.000 asignaciones universales, con el presupuesto de 6.45 del PBI, con eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con los 80.000 millones que paga, destina a las empresas privadas, caso de transporte, ¿no? Tiene que ver con los 70.000 millones que ya se fugó del país en pago, en bonos, no. Tiene que ver un gobierno que sigue manteniendo en el fondo la misma política que desarrolló el menemismo. Privatización de nuestros recursos naturales y destinamiento de los fondos, de los recursos propios del Estado, destinando hacia los fondos. Recuperó AISA, recuperó aerolíneas, recuperó YPF, recuperó el Estado. No, por eso los YPF el Estado volvió a retomar la responsabilidad de en educación. Es totalmente cuestionable, porque lo que hizo fue... El menemismo llevó adelante una política neoliberal. Sobre lo mismo, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero el gobierno lo está haciendo, está volviendo al menemismo. No es muy forzada su interpretación. No, para nada, porque ver, ¿cómo interpretar lo de Chevron? Lo de Chevron yo lo interpreto como un acuerdo para explotar un yacimiento de los cientos que existen en la Argentina. Es un acuerdo sobre un yacimiento, decimos el 3% del yacimiento de Vaca Muerta. Eso no se puede interpretar como una reprivatización. Para un gobierno que se llenó la boca hablando de la nacionalización de los recursos naturales, de la recuperación de la soberanía, tener a un pulpo minero como Chevron, ya sea en un yacimiento o ya sea en medio yacimiento, está marcando un viraje de una supuesta política. ¿Un acuerdo por un yacimiento? ¿Usted quiere que 2.240 un acuerdo que ni siquiera, mire usted, un acuerdo que ni siquiera lo pueden explicitar, porque es un acuerdo que lo dicen secreto. Cuando un gobierno hace un acuerdo secreto, ¿no? Porque supuestamente la competencia no tiene que enterarse, nosotros los trabajadores ponemos la duda. ¿De dónde leyó que es secreto? Disculpe, pero yo lo leí en internet. No es secreto, la letra chica es secreto, lo dicen todos, lo dice el presidente YPF, salió hace 2 o 3 días, salió con un comunicado, salió publicado en los medios, creo, Clarín, La Nación, uno de esos medios nacionales, donde plantea que no se puede explicitar todos los detalles del acuerdo, porque es un acuerdo secreto. Mire, lo dice, ahora lo voy a acercar la nota, ¿no? para que ponerlo al tanto. Pero plantea que la letra chica... Desde generarse 5 millones de puestos de trabajo, se recuperaron las paritarias, se hizo una inversión en educación de 6.45 del PBI, mientras el menemismo había reducido esa inversión al 2%. El menemismo había liberalizado las importaciones, acá se produjo una política de sustitución de importaciones, por eso se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Se puso en marcha un programa de asignación universal de 3.600.000 chicos, se puso en marcha un programa de Conectar Igualdad. Los fondos de garantía de sustentabilidad que estaban en manos de empresas privadas fueron estatizadas en el 2008, con el voto de toda la oposición en contra. Se recuperó para el Estado la administración de esos aportes. Eso marcan rupturas respecto de lo que pasó durante la década del 90. El punto no es estatizar por estatizar nada más, sino bajo qué carácter y con qué orientación uno estatiza las cosas. Bueno. Porque si uno va a estatizar ANSES, estatizó la FIP, ¿no? Para utilizar esos fondos para el pago de la deuda, es una estatización que no conviene para los trabajadores. Por eso nosotros planteamos la estatización y poner bajo el control de los trabajadores
bajo el control de los jubilados en el caso del ANSES. Pero un poco, déjame tirar un poco nuestro programa, nuestra propuesta es, digamos, frente a esta situación en el país y en la provincia, nosotros vemos que es necesario un plan de desarrollo y de inversión para generar industrialización y para generar trabajo, para dejar de perder juventud, de perder futuro dentro de nuestra provincia. Es necesario destinar la riqueza del país a la generación de este trabajo. Los trabajadores necesitan y merecen un trabajo igual a la canasta familiar, que hoy ronda en 8.000 pesos, no menos que eso. Las familias formoseñas necesitan vivienda. El IPB declaró que casi en bancarrota en ese sentido, porque plantea que ya no puede resolver el problema de todas las demandas, o lo haría cada 30 años. Bueno, este es un problema feroz de la inflación. Nosotros estamos planteando la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica familiar para bajar el costo, para que la economía familiar pueda estirarse un poco más. Pero si usted le exige inversiones al Estado y le quiere sacar recursos al Estado, ahí va a tener un problema serio. No, porque los recursos hay que proveerse de los grandes capitales y no de los trabajadores, no a través del consumo, no a través del impuesto al salario. Hay que ir a buscar donde está la concentración de la riqueza, a los banqueros, a los industriales, a los grandes terratenientes. Tenemos que transformar nuestra tasa impositiva, que es regresiva, y hacerlo progresiva. Hay que cobrar el impuesto a lo que más tienen y quitarle ese peso, esa mochila a los trabajadores. Los trabajadores tenemos que dejar de pagar impuestos de la naturaleza que la pagamos. De esa forma hay que nutrir y hay que generar recursos dentro del Estado para generar los trabajos. Pero todo esto, y vamos a la elección de agosto, digamos, porque nos preocupa sobremanera. Para nosotros es un desafío llegar a octubre, para lo cual necesitamos 7.000 votos sacar en agosto. Así que estamos llamando la atención a los trabajadores y a la juventud a que nos den una mano, que nos ayuden a llegar en las elecciones de agosto a los 7.000 votos para poder participar de las elecciones de octubre. Estamos en este desafío de llegar a los 7.000 votos para poder discutir todos estos problemas: el trabajo, salario, salud, educación. Bueno, pero a eso tenemos que pasar a agosto. Así que en este 11 de agosto llamamos a todos los trabajadores a votar por el Partido Obrero. Fabián, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Mucha suerte, ojalá logren el mínimo necesario para poder llegar a octubre. Muy bien, gracias.